buenas tardes, buenas noches o buenos días, como quiera que sea lo que estén escuchando Mundo para el Mundo, mente, cuerpo y espíritu una vez más. Y hoy nos acompaña alguien que ha estado en las canchas, en las oficinas de poder, en las papeletas electorales y en los momentos más duros de la vida pública. Nada más y nada menos que David Bernier. Mundo, qué alegría. Bienvenido. Qué bueno verte, Mundo. Tú sabes que tengo mucho cariño y respeto, pero hacía tiempo que no conversábamos. Así que es un momento bueno. Vamos a decirle a la gente primero quién es David Bernier. David fue ex secretario de Estado de Puerto Rico, ex candidato a la gobernación, deportista, un esgrimista de gran calibre, padre de familia, pero yo no vine a hablar hoy de cargo ni campaña. Yo vine a conocer al hombre detrás de todo eso. David, vuelvo y te repito, gracias por estar conmigo. No, gracias por invitarme y a los compañeros que consumen el contenido, que utilizan el podcast, ojalá y que esta conversación, ¿verdad?, sea productiva y esa interacción abajo con sus comentarios, que yo siempre los miro y de vez en cuando los comento, así que siéntanse a bien comentar lo que entiendan. David, cuando se cierran las puertas de tu casa y nadie está mirando, ¿quién tú eres? ¿Qué hace David Bernier para desconectarse del mundo tan ocupado en el que está? Te soy muy honesto y no quiero que suene a cliché, pero a lo mejor de los mejores legados que mi papá en paz descansa me dejó fue formarme tratando de que no sea necesario cerrar las puertas de mi casa para yo ser alguien distinto. Y no soy muy diferente al David Bernier que está teniendo pacientes todos los días. Soy bastante similar, me comporto igual, me divierto igual y tengo la misma forma de conducirme dentro de mi casa que como lo hago en mi oficina. Trato de ser bastante consistente en mi forma de ser y por lo tanto, tú que me conoces bastante y la gente que me conoce bastante bien, pueden contestar una pregunta sobre qué Bernier pensaría de algo o si estuviera a favor o en contra de algo. Es posible que lo puedan decir porque han compartido conmigo y pueden dar fe y testimonio de que soy bastante consistente en mi forma de vivir, en mi forma de ser y en la manera de ver la vida. Así que cuando llegue a la casa, soy igual. ¿Qué hago para entretenerme? Me aseguro de si he estado todo el día trabajando, dedicarle ese tiempo a mis hijos y a mi esposa, preguntarle cómo la pasaron, si hubo algún problema, alguna asignación, si están estudiando me pongo contento, allí voy, le doy un beso, descanso, hago un poquito de ejercicio, me pongo a leer, me pongo a ver contenido interesante en las redes sociales, un bañito y si es miércoles o jueves hay que descansar porque al otro día a las 7 hay que estar trabajando, viendo pacientes. De toda esa experiencia, David, que has vivido fuera del ojo público, ¿te marcó el carácter de cualquier cargo o el título? Mira, desde muy pequeño yo sentí la vocación y te lo dicen. Dicen, hay algo, hay un sentimiento, una punzada en el estómago, yo diría, yo no sé, un qué sé yo, que te hace sentir que cuando haces algo te sientes muy feliz y lo quisieras volver a repetir. Y desde muy muchacho, para mí, servirle a los demás, participar en actividades, aunque fueran sencillas, que yo sintiera que al final del trabajo y el esfuerzo hice algo de valor para la sociedad, era algo que me motivaba y me hacía sentir muy bien. Desde muy chiquititos, quinto, sexto grado, siendo parte de alguna organización, presidiendo la clase graduanda, presidiendo un consejo de estudiantes, hasta mi último puesto público, que fue ser secretario de Estado, y al día de hoy, ¿verdad?, como administrador de un complejo o de una oficina clínica, pues ese sentimiento no es distinto. Se ha movido el lugar en que la vida me ha puesto, pero se ha mantenido inamovible mi pasión por el servicio a los demás. Y eso es lo que yo he hecho todo el tiempo. Así que no importa el puesto que haya ocupado, lo que he hecho es todo el tiempo aprovechar la oportunidad y dedicarle tiempo a lograr proyectos, instrumentos, programas que le cambien la vida a la gente. Y al final del camino, cuando miro para atrás, me siento muy satisfecho. He hecho las paces con la vida porque las oportunidades que me ha dado, me siento tranquilo, no me tengo que reprochar yo mismo porque hice el máximo. Y no se puede hacer más que el máximo.
Cuando uno hace el máximo en la vida, no hay por qué reprocharse. Y yo tengo la tranquilidad de espíritu que donde quiera que la vida me puso y me sigue poniendo, siempre hago el esfuerzo máximo. No cabe la duda de que no solo como amigo, como atleta, y algo que a mí tengo la curiosidad siempre, tú vienes del mundo del deporte y te apoderas de la esgrima. ¿Qué te dio esa cancha que luego la necesitaste como fortaleza? ¿Y por qué entre esgrima? Porque algunos días, oye, venía como día, che, tú caíste en esgrima. Yo soy natural de Patilla. Allí que no cogía un machete en la mano y de momento está con un machete con dificultad. Y jugaba como todo el mundo, pelota, baloncesto, y todo lo que apareciera, porque sí, había que jugarlo. Había que hacerlo. Exactamente. Y entonces el viejo me metía en lo que apareciera. Pero entonces abre la escuela del albergue olímpico, una escuela pública igual que la que yo estudiaba. Y el viejo dice, aquí hay una oportunidad para mis muchachos. Así que vamos a ver qué es esa escuela. Pero en esa escuela los deportes eran individuales. No podían haber deportes en equipo, no podía hacer baloncesto, béisbol. Te daban una oportunidad en deportes individuales. Y uno de los deportes, el primero que me tocó cuando entré a la escuela, porque yo entré en la primera clase graduanda de esa escuela, la primera que salió de ahí fue la mía. Y entonces tú tenías que rotar por todos los deportes por 2 semanas. Lucha, judo, taekwondo, yo lo hice todo. Esgrima, patinaje, tiro, boxeo. Y te dan puntos. Estabas un semestre completo rotando por todos los deportes. Para entonces en el otro semestre especializarte. Y el primer deporte en el que yo roté fue esgrima. No tenía idea de lo que era, pero me gustó. Porque era un deporte que tenía que usar estrategia. Era como si fuera un boxeo o un taekwondo o un judo, pero sin el contacto físico. ¿Y quién en Puerto Rico no es padeado cuando era nene chiquito? Y siempre había uno esa ilusión. Y de verdad que fue un deporte que me dio mucho carácter, mucha disciplina. Me enseñó de igual forma la necesidad de la cautela, de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay que estar siempre listo y preparado para cuando llegue tu oportunidad de atacar, en guardia para defenderte. Así se llamó mi primer libro, En Guardia. Así que le debo mucho a la vida, pero fue una decisión casual, como muchas que uno toma en la vida. La oportunidad apareció, me pareció importante y al día de hoy le debo mucho a esa decisión de haber entrado en esgrima. Cuando el mundo está opinando de David, ¿qué hábito o disciplina te ancló para no perder el norte del ser humano que a mí me consta que tú eres? Ese tipo serio, buen hombre, buen papá, buen esposo, buen amigo. Bueno, lo que pasa es que hay que convertir los valores en hábitos. No puede ser de vez en cuando. O sea, no es que tú vas formándote y vas abrazando valores y vas abrazando principios para usarlo como te dé la gana y con quien te dé la gana. Voy a ser justo con este porque fue justo conmigo. No. La justicia es un hábito. El respeto es un hábito. El tú vivir de una sola forma siempre. Y cuando uno lo hace de manera consistente, uno se puede equivocar porque es parte de lo que uno aprende. Me equivoqué aquí, ajusté. Pero siempre va detrás de tu comportamiento y de tu vida una buena intención. Así que en la vida que me ha tocado vivir, que no ha sido fácil, que ha sido intensa, que ha sido dura, han habido momentos complejos, pues yo nunca he abandonado mi manera de comportarme y de actuar. Y ante circunstancias adversas, siempre me he reafirmado en esos hábitos que me han acompañado de por vida, que me permiten reconocer cuando alguien discrepa y poder discrepar de forma respetuosa, poderle aclarar a alguien cuando de manera irrespetuosa se refiere a uno sin yo faltárselo a él. Tener también la valentía, porque la vida me ha dado la oportunidad de ser valiente para defender las cosas en las que creo, para defenderme yo mismo cuando creo que en algún momento alguien pudiera hacerme daño, pero nunca utilizar o deformarme o abandonar lo que me parece correcto a la hora de hacer esas cosas, ni lastimar a nadie, ni ser injusto con nadie. Eso se lo debo mucho a la formación que recibí en mi casa, pero hasta el día de hoy, y espero que hasta el día que la vida me lo permita, no he abandonado esa forma de vivir. Uno puede ser valiente, puede ser firme, puede con ahínco y compasión reclamar las cosas y defenderlas sin tener que hacerle daño a los demás. David, quiero preguntarte algo que siempre me ha llamado la atención.
porque yo fui testigo y en muchas ocasiones fui a tu oficina simplemente a que me escuchara y me diera dirección, y siempre tuve tus oídos bien afinados para mí. Pero si un joven te cogiera ahora y te dijera, David, yo quiero servir, quiero liderar, quiero hacer algo por mi país, ¿qué le dirías que entrene primero? ¿La mente, el carácter o la ambición? Lo importante es que entrene. Fíjate, lo primero es que entrene. Fin. Vamos a empezar por ahí. Que tenga el hábito de entrenar. Que tiene que prepararse. O sea, porque es que el problema es que asumimos que entienden que tienen que prepararse. En ocasiones son jóvenes con un talento extraordinario, una pasión extraordinaria, y quisieran del saque asumir responsabilidades, luchas y combates sin el adecuado proceso de preparación. Y en la vida una cosa es tan importante como la otra. Hay que prepararse y atreverse. Pero si tú tienes la voluntad para atreverte y no te preparaste, vas a asumir una responsabilidad importante sin tener las herramientas adecuadas, y posiblemente el resultado no es el que tú esperas. Tampoco lo otro es bueno, porque no puedes estar toda la vida preparando sin tener las agallas y la voluntad para atreverte, porque esos son los que llegan a viejo hablando de lo que pudieron haber sido y nunca fueron, porque no se atrevieron. Y en ese proceso nos tenemos que preparar. Y la juventud es una etapa transitoria en la vida, no es una virtud, no, es una etapa transitoria, que uno la tiene que utilizar para prepararse, para adquirir conocimiento, para formar tu carácter, para establecer el grupo social que te va a acompañar de cara al futuro, para cuando la vida te dé la oportunidad importante, tú poder tener las herramientas que te permitan superar ese reto, esa meta que te propusiste, y poderlo hacerlo de forma correcta. Y esa etapa es importante. Uno pensaría, David, es que es obvio. No, no es obvio nada. No es obvio nada. Están adelantando muchas etapas y muchos procesos. Y perdiendo muchas oportunidades. Y convenciéndose ellos mismos, algunos talentosísimos, de que son otros tiempos y de que se puede obviar ese proceso tradicional de preparación, ir al combate de inmediato sin tener la herramienta. Equivocado. No hay sustituto para la preparación. Tenemos que prepararnos. Todo líder conoce victorias y derrotas. Pero hay una verdad que muchos no dicen. Las derrotas enseñan cosas que las victorias nunca pueden. ¿Qué te enseñó a ganar? ¿O qué derrota te enseñó a ti a ganar? Mira, el que nunca ha experimentado una derrota es que todavía no ha aspirado a algo de importancia en la vida, o no ha tenido la fortaleza para buscar eso que tiene en su mente, que entiende que es de valor trascendental para su vida y para su país. Cuando uno busca cosas de valor, en el camino va a tener inevitablemente momentos que se pueden definir como derrotas o cosas que no salieron bien. Por supuesto que he tenido en mi vida, afortunadamente, muchas más victorias que derrotas, pero he tenido momentos en que la vida me ha colocado que las cosas no me han salido bien. La más conocida por el país fue cuando perdí las elecciones. Vamos a ponerlo ahí, que a lo mejor esa es la que mucha gente recuerda. Hice todo como yo quería hacerlo, como entendía que era correcto. Puse el alma, puse mi corazón en un proyecto de vida importante para servirle a mi país en la posición que mejor podía ayudarle en aquel momento, que era ser gobernador. Las cosas no salieron como yo hubiera querido, a pesar de que hice mi esfuerzo máximo y de que hicimos un papel extraordinario, porque estuvimos muy cerca de una victoria. Sin embargo, el día después de esa derrota, y oigan ese término bien, el día después, porque siempre hay un día después de algo que no sale bien. En este caso fue proceso eleccionario, pero puede ser que te despidan de un empleo, que una novia te deje, que un negocio no salga, que una quiebra. Que una enfermedad. De una enfermedad. Ese día después de una mala noticia es que usted tiene que estar listo, preparado, tener las herramientas para poderse levantar y reconocer ese momento como algo natural en una etapa de vida. Yo, después del golpe, respiré hondo, establecí un periodo mínimo o corto para poderme relajar, pensar, planificar y comenzar de nuevo mi carrera. Y hoy donde estoy, miro hacia atrás y aprendí muchísimo en ese proceso
y la sacudida que la vida me dio en ese momento de mi vida fue importante para todo lo que comencé a construir y que hoy me permite sostener a mi familia. La curiosidad mata. Entonces, ¿qué pasó en ese momento que te sostuvo? ¿Qué pasó en ese momento que me sostuvo? Bueno, lo fundamental es que cuando la vida me sacude, yo me había preparado toda mi vida para ese momento. Mi padre en paz descanse, mi mentor principal, maestro de escuela de toda la vida, me decía, todo el mundo está preparado para ganar, pero son muy pocos los que están preparados para perder. Son muchos que no superan un momento difícil en su vida y abandonan causa, y abandonan lucha, y abandonan su perspectiva de vida. Así que yo siempre eso lo tuve muy presente y el deporte me ayudó mucho a saber que después de una derrota tiene que venir un trabajo más duro para buscar nuevamente. Lo que pasa es que la vida es mucho más amplia. Y alguien preguntará, Bernier, entonces ¿por qué no aspiraste de nuevo? Es una pregunta lógica. No aspiré de nuevo porque me di cuenta de inmediato que tenía un deber primario que atender, que era mi familia. Así que de la misma forma en que luché duro en aquel momento cuando me tocó aspirar a la gobernación, luché duro para levantar mi proyecto profesional y poder echar hacia adelante a mi familia. Y hoy, luego de casi una década de aquel momento difícil, pues puedo plantear que ese día después tuve la voluntad para poder nuevamente comenzar a trabajar en función de lo que se convirtió en aquel momento mi proyecto principal, que era mi proyecto profesional, que era fundamental para yo cumplir mi deber primario de sostener a mi familia. Cuando el ruido externo es ensordecedor, o sea, las críticas, las expectativas, los señalamientos, las etiquetas, tú sabes cómo es nuestro país. ¿Cómo tú proteges tu identidad? ¿Cómo no te pierdes en lo que dicen que eres? Eso es fundamental y sobre todo en estos tiempos que el ruido es abrumador y el ruido te persigue, y el ruido está en todos lados. O sea, escapar de él es casi imposible. Pensar que puedes escapar de ese ruido es muy difícil. Es más, se convierte en un hábito estar pendiente al contrario al ruido. Lo que hay es que prepararnos para que ese ruido no te aleje de tu camino. Y entonces tú comprender que ese ruido va a estar ahí. Es parte de la nueva realidad. Pues uno se prepara, uno establece su propio ruido, uno establece su propia guía y su propio tiempo. No puedes escapar de él, pero puedes buscar momentos en que tienes tu espacio para poder reflexionar, para poder asegurar que tus metas las estás cumpliendo, que vas por el camino correcto, porque el ruido contemporáneo tiene también la particularidad que tú puedes decidir cuál es el ruido que sintoniza. Trata también de sintonizar un ruido que sea edificante. Hay tiempo para todo. Yo de vez en cuando estoy tan abrumado, cansado, que el ruido que busco es trivial, lo que quiero es entretenerme. Pues sí, yo lo busco y lo pongo. Pero de vez en cuando lo que necesito es relajarme. Y entonces, sin dejar de esconderme del ruido, todo lo contrario, reconociéndolo como natural a los nuevos tiempos, establezco mi estrategia para que me edifique, para que no me nuble el entendimiento y utilizarlo a favor y que no me obre en contra. Como secretario de Estado, yo sé que tú tuviste que tomar decisiones que afectaron vida, no solo política. ¿Hay alguna decisión que te haya marcado a nivel humano o a nivel político? Bueno, y como secretario de Estado, el secretario de Estado es una figura, ¿verdad?, que tiene mucho trabajo y coordina y se le delegan distintas funciones. Pero de manera específica, no hay una que yo te diga que hoy yo me arrepiente o que entienda que haya lastimado, ¿verdad?, la vida de alguna persona. Ahora sí, como funcionario público, hay cosas que se dejan de hacer, ¿verdad?, en el ámbito social, educativo, que uno después dice, caramba, si hubiera tenido más recursos, si hubiera tenido más tiempo, si me hubieran dado esa oportunidad a mí, para yo haber podido, como esa hay muchas, ¿verdad?, no quiero dar una suelta. Pero pues uno agradece la oportunidad que tuvo, el tiempo que tuvo y las cosas productivas que pudo hacer, y no deja de recordar que si hubiera habido un poquito de más tiempo o hubiera habido una circunstancia distinta, pudo haber ayudado a impactar la vida de más gente. Mirando a Puerto Rico hoy sin lentes partidistas, David, sin estrategia electoral, solo como puertorriqueño, ¿qué te preocupa más? ¿Y qué a pesar de todo te da esperanza? La incapacidad que todavía tenemos de ponernos de acuerdo en lo básico.
Este es un país con un potencial enorme, pero si no nos ponemos de acuerdo en lo básico, en lo sencillo, 1, 2, 3, para poderlo resolver, vamos a seguir nadando sobre, ¿cómo es? Lloviendo sobre mojado y describiendo problemas que llevamos describiendo hace 30 o 40 años. Este país tiene talento extraordinario, recursos extraordinarios. Tenemos las herramientas para ser un país de acuerdo a nuestra realidad, pero con una potencia. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y gente que salimos del país a prepararnos porque queríamos aportar y no nos dieron la oportunidad. La incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo en lo básico es nuestro problema principal. Lo más básico. Y lo más básico. Es el problema principal. Que nosotros podamos hacer un plan a 10 años como país. El gobernador que sea, el gobierno que sea, pero tiene que haber un plan a 10 años donde nos pongamos de acuerdo en 3, 4 cosas básicas. Que no se interrumpan independientemente que haya alternancia política. No, y todo lo contrario. Una vez tengamos un lenguaje común, podemos mantenerlo porque problemas van a haber. Tenemos que reunirnos, tenemos que analizar. Esas destrezas están. Lo que hay que sentarnos, hacerlo. Pero si no hay esa capacidad, se comienza un proyecto, se interrumpe. Eso es. O peor aún, termina el cuatrenio y lo que pensamos que era algo importante no se pudo lograr porque no se pusieron de acuerdo. En el juego político, muchos valores se negocian por conveniencia. ¿Hubo algún valor principio o principio que nunca estuviste dispuesto a negociar, aunque costara políticamente? No, ninguno. Y lo bueno de la vida pública es que está sujeto a escrutinio, ¿no? Que se lo puede evaluar. Yo nunca debe ser de quien yo fuera. Yo, por ejemplo, dirigí agencias de miles de empleados, que son todos mis amigos, no importa el partido que sea, ni sabía de qué partido eran. La gran mayoría, yo puedo hablar por aquí, en este teléfono, ellos pueden escribir por ahí. Y lo que les pueden decir es que el respeto con que siempre nos tratamos, que fueron mis compañeros de trabajo. Yo puedo haber sido el secretario o el director, pero todos ellos eran mis compañeros de trabajo. Y son mis amigos hoy, no importa el partido que fuera. Y por eso logramos lo que logramos en la Oficina de Asuntos de la Juventud, Recreación y Deporte, en el Comité Olímpico, en el Departamento de Estado. ¿Por qué se lograron los resultados? Porque desde el día 1 no perdimos tiempo en estar con diferencias y estar moviendo aquel para acá y el otro para allá. Desde el día 1 se comenzó a trabajar con respeto a todos los que estábamos allí. Con respeto a gente que lleva 20, 30 años en una agencia de gobierno y que tiene mucho que aportar. Pues ese conocimiento lo pusimos en función del país, sin mirar colores políticos y sin nada. Y eso hoy pues me hace sentir orgulloso porque me lo encuentro aquí. Estamos grabando en un centro comercial. Salgo por aquí y siempre me encuentro a uno. Y es mi amigo. ¿Y qué sé yo de qué partido es? ¿O era? Si pudieras sentarte con el David de 15 años antes de todo esto, 15 años de edad, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Ojalá alguien te hubiera dado. Bueno, exacto. A ese muchachito de 15 años, yo, que al igual los que hoy tienen 15 y 16 y comparten lo que yo en un momento tuve, que era esa pasión, ese empuje, ese deseo de uno querer buscar oportunidades, le hubiera dicho lo que me dijeron mis mentores en aquel momento, mi padre principalmente, pero muchos otros mentores que encontré en el deporte, que todo tiene su tiempo y que la juventud es una etapa insustituible que hay que aprovechar para prepararse. Si bien yo la aproveché y lo usé, no es menos cierto que en algunos momentos cuestionaba a mis mentores porque tenía prisa, porque quería buscar un atajo y en ocasiones había debate. Así que yo le reafirmaría lo que descubrí en la marcha y que gracias a Dios mis mentores a veces hasta me obligaron, otras veces me convencieron a que le dedicara tiempo a mi información y mi preparación, porque el día más difícil, que fue ese momento cuando no se logra la aspiración a la gobernación, y yo estaba mirando hacia arriba para volver a construir mi vida, tenía en mi mano un diploma del recinto de ciencias médicas. Y ese diploma fue la herramienta más importante para yo superar ese día después. Diploma que no hubiera tenido si yo no le hacía caso a mis mentores que me decían no interrumpa tu preparación. Alguien me dijo mucho tiempo atrás, el que falla en prepararse se prepara para fallar. Correcto. Hay que ponerle bridas, pero hay que ponerle bridas a esa pasión que galopa cuando uno es joven. Y esas bridas son los valores, el consejo del mentor, es la humildad de comprender que aquel que vivió antes que tú, porque se equivocó, porque tiene derrota de la costilla, porque tiene cicatrices, tiene muchas cosas que decirte. Y si yo le paso por el lado a ese nene que está allí de 15 años, le gritaría, hey,
ten paciencia, que la paciencia es el alimento más importante para el éxito. Sin duda. Yo no diría que es el más importante, pero es uno de los más importantes. Esa paciencia se tiene que acompañar de formación. Se tiene que acompañar de crear, ¿verdad?, un carácter que lo vas a necesitar para cuando llegue tu momento, porque va a llegar. David, para cejar, y estaría contigo, y vamos a estar, porque este foro es abierto para que podamos dialogar y hablar, y que gente que quiera hacer algo por el país, hacer algo por su vida, hacer algo por su comunidad, meta el dedo en Mundo para el Mundo y haya gente como tú y como los que han pasado por aquí, que ha sido una belleza de testimonio lindo. Y te digo que de las cosas que más yo le agradezco a Dios, que pasa muchas, es cuando un joven me detiene. Bernier me saluda, oye, y tienes 2 minutos, dímelo. Quiero hacer esto, estoy haciendo esto. Oye, y yo lo hago, y yo puedo darle un consejo porque lo viví. Me siento el hombre más afortunado del mundo. Qué bien. David, termíname esta frase. Servir vale la pena cuando... Servir vale la pena. Cuando... Servir vale la pena cuando lo haces consciente de que el resultado del esfuerzo que tú pones tiene que hacerle bien a los demás, más que a ti mismo. En la medida en que ese servicio va enfocado en cambiarle la vida a los demás y no a ti mismo, vale la pena. Y por último, ¿qué te motiva, hermano? A mí me motiva mi país, a mí me motiva mi familia, principalmente mi familia, me motiva mi país y me motiva mi gente. Yo soy un puertorriqueño afortunado, orgulloso de mi tierra, y cuando me levanto todos los días, cansado, y veo a mi gente, veo a mi familia, veo a mi pueblo, es suficiente. Eso me estimula mucho más que el café prieto más caleo que me pueda tomar en las mañanas. Que tu café siempre tenga azúcar, David. Y te doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Esto para mí significa mucho, especialmente en este mes de diciembre, que es el mes del nacimiento, de volver a empezar, de volver a nacer, de que se existan cosas como escuchar que el cuarto rey mago se fue solo para que los otros 3 pudieran llegar. Que esta Navidad te traiga a ti y a los tuyos salud, bendiciones. Y si te postulas para gobernador, yo voto por ti. Dios te bendiga. Mi cariño, gracias a ti, mundo.